noches, hermanos. Es un gusto para mí poder compartir nuevamente la palabra con ustedes. El tema que quisiera compartir en esta ocasión es con respecto a algo muy controversial dentro de los hermanos sanos. Hay diferentes pensamientos con respecto a este tema. El tema es matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Porque hay hermanos que tienen el pensamiento de que solamente la muerte puede disolver el vínculo matrimonial y no hay ninguna circunstancia que en la vida pueda hacerlo. Hay otros hermanos, y entre esos hermanos me incluyo, que pensamos que según las palabras del Señor Jesús hay una cláusula de excepción. Bueno, vamos a ir porque el tema es extenso, ya otros hermanos han expuesto sobre el mismo. Me gustaría ser lo más puntual dentro de lo posible porque, como les dije, es extenso. Bueno, si leemos por ejemplo en Mateo capítulo 19, desde el versículo 3, podemos ver que dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole. Bueno, acá hay una pregunta. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Bien, esta es la pregunta a la que el Señor va a responder en dos partes. Y esta pregunta, fíjense en ustedes, dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Señalo esto porque no es que los fariseos estaban preguntándole al Señor si es que era lícito o no lo era el repudio. Ellos tenían asumido que sí, de acuerdo a lo que la misma palabra de Dios enseña, sí había algún caso en donde esto era lícito. Entonces la pregunta es si es que es lícito hacerlo por cualquier causa. Esta es la pregunta. El Señor Jesús, por supuesto, responde citando la misma palabra, es decir, en este caso Génesis capítulo 2, y dice al Señor, ¿no habéis leído que el que los hizo, quién los hizo? Dios, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta es la primera parte de la respuesta del Señor Jesús a la pregunta formulada por los fariseos. Pero acá el Señor Jesús dice, Él se remonta a Edén, ya que en este pasaje vamos a encontrar tres tiempos. El primer tiempo es citado por el Señor Jesús y Él se remonta a Edén. Edén es el ideal porque Dios instituyó el matrimonio cuando aún no había pecado y por lo tanto entonces podemos ver qué es lo que Dios quería para esa primera pareja, Adán y Eva. ¿Qué es lo que el Señor quería? Que su unión durara sin un límite de tiempo. ¿Y por qué digo sin un límite de tiempo? Porque no había entrado el pecado y por lo tanto no había muerte, así que no iba a tener una fecha de caducidad. Por eso dice, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, y acá está la voluntad de Dios y dice, así que no son ya más dos, sino que una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, Dios quiere que los matrimonios duren. Una vez que entró el pecado, entró la muerte también, y la muerte ha de poner fin a este vínculo, pero Dios quiere, sigue deseando que el matrimonio no sea interrumpido por nada durante toda la vida. Él quiere que esto sea una unión indisoluble. Esa es su voluntad y Él no ha cambiado su forma de pensar. Ahora bien, como les había dicho, este es el primer tiempo. El Señor Jesús presenta el primer tiempo y ahora los fariseos presentan el segundo tiempo que encontramos en el pasaje. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Esta es la segunda pregunta que hacen
los fariseos. Obviamente ellos están citando la Escritura también. El Señor Jesucristo citó el huerto de Edén como lo ideal, capítulo 2 de Génesis. Y ellos están citando la Escritura también, y esto es Deuteronomios capítulo 24. Ahora, algunos dirán, bueno, pero eso lo dijo Moisés. Tengamos en cuenta de que Moisés no legisló por cuenta propia. Lo que Moisés escribió es lo que Dios le dijo que él escribiera. ¿Qué es lo que dice en Deuteronomio 24? Bueno, leemos y dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. O sea, no hacía falta un registro civil, no hacía falta un juzgado, bastaba con que el marido escribiera esta carta de divorcio, se la diera a la mujer, y con eso la mujer ya estaba en libertad y podía legalmente casarse con otra persona. Ahora, ¿qué es lo que dice? Pero si la aborreciera este último, es decir, este segundo marido, y le escribiere carta de divorcio, una segunda carta de divorcio, y la entregara en su mano, y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, es decir, el segundo marido, acá hay una prohibición. Dice, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer. Ahora, el punto es que Dios está diciendo aquí que el primer matrimonio estaba tan deshecho que si esa mujer quedaba sola nuevamente por divorcio o por muerte de su segundo marido, ella no podía volver al primer marido. Entonces, esto es lo que citan los fariseos y le preguntan al Señor: ¿y por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? El Señor responde del siguiente modo. Nuevamente, él dice lo siguiente, dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, otra vez él está volviendo a Edén como el ideal, como la voluntad de Dios, mas al principio no fue así. No fue así, y Dios no quiere que los matrimonios finalicen mientras el otro cónyuge vive. Bueno, pero les había dicho, en este pasaje hay tres tiempos. El tercer tiempo es el tiempo del Señor Jesús. Recapitulando, el primer tiempo es Edén, avanzamos casi 2000 años. El segundo tiempo es Moisés, luego avanzamos nuevamente casi 2000 años más. El tercer tiempo es Jesucristo. Esto es muy importante porque Jesucristo es el mismo Dios que instituyó el matrimonio. Y dice el Señor Jesús así en el verso 9. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Este es el tercer tiempo y es la palabra definitiva con respecto a este tema. Digo esto porque muchas veces se le pregunta a un hermano, a un estudioso, a un erudito, a un siervo de Dios, ¿qué es lo que piensa con respecto a esto? Obviamente uno podrá tener una postura, otro podrá tener otra postura diferente, pero los fariseos estaban preguntándole a la persona adecuada. No era un hombre común, sino que es nada más y nada menos que el Dios creador de todo. Entonces el Señor Jesús dice, yo os digo. Hay algunos hermanos que han argumentado que estas palabras son solamente para Israel, y eso no es cierto debido a que cuando Dios instituyó el matrimonio, Israel no existía como nación. Además de eso, la palabra nos enseña de que Dios va a juzgar a los matrimonios, Dios va a juzgar a los adúlteros, Dios va a juzgar a los fornicarios y de todos los tiempos de la humanidad y de todas las naciones.
Por lo tanto, las palabras del Señor Jesucristo no son solamente para Israel, sino que son para todo ser humano en el ámbito del matrimonio, de un divorcio, de un nuevo matrimonio, si es lícito, si es adulterio, si es fornicación, todo esto va a ser juzgado de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo dice, yo os digo, y saben, el Señor Jesucristo está diciendo algo diferente. Esto es importante, porque muchos hermanos no lo han tenido en cuenta. El Señor Jesús está diciendo algo diferente a lo que dice la ley. ¿Qué es lo que decía la ley? Bueno, vamos a ello. Pero lo que sucede es que acá el Señor dice, yo os digo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa, y dice, salvo por causa de, y ahí está la palabra fornicación, que en el original griego es porneia, quiere decir fornicación, se traduce como fornicación. Entonces hay personas, hay hermanos que piensan que la fornicación es el acto sexual entre dos solteros. Y si bien es cierto de que eso se conoce como fornicación, no es solamente eso. Ya que la palabra fornicación es una palabra amplia, es una palabra que abarca todas las relaciones sexuales ilícitas según Dios. Entonces, una palabra como adulterio es una palabra específica. La palabra fornicación es una palabra más grande, es una palabra que abarca todos los pecados sexuales. Entonces, acá dice el Señor, salvo por causa de fornicación. Y entonces hay algunos que han pensado que esto se tiene que referir a una muchacha que antes de llegar a la noche de bodas estuvo con otro varón y que de este modo el esposo comprobaba que ella no era virgen y por ende podía darle la carta de divorcio, y esto no es así, ya que si nosotros leemos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 22, lo que dice es lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Bueno, entonces, como podemos ver, el caso de una muchacha que había fornicado en la casa de su padre no correspondía, no ameritaba que se le diera una carta de divorcio, sino que si era cierto que ella había hecho esto, lo que correspondía era que sea apedreada. Ahora, tampoco en el caso de adulterio correspondía que se le diera carta de divorcio, sino también que sea apedreada, porque la ley dice que el adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán. Entonces, ¿por qué esta pregunta? Bueno, la pregunta tiene que ver con dos escuelas rabínicas, dos rabinos que enseñaban diferente forma de interpretar Deuteronomio capítulo 24. Entonces, estos rabinos son, por supuesto, muy importantes para los judíos y se llamaban Hillel
el otro rabino era Shammai, y ellos interpretaban Deuteronomio 24 diferente. Y lo que hizo que ellos interpretaran diferente era justamente cuando dice la palabra, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Esta frase, haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Esto es lo que fue la causa del conflicto, ya que el rabino Hillel enseñaba que la cosa indecente podía ser prácticamente cualquier cosa. Podemos, por ejemplo, citar quemarle la comida al esposo, haberlo mirado mal, haber engordado, en fin, diferentes cosas podían ser para el rabino Hillel la cosa indecente, no adulterio porque el adulterio tenía pena de muerte. Entonces era un motivo para que si había algo que al marido le desagradara, entonces él pudiera divorciarse de su esposa. Por eso es la pregunta que hacen los fariseos es: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Cualquier causa. El rabino Shammai era más conservador en este aspecto y él creía que se tenía que referir a algo tan grave como el adulterio. El Señor Jesucristo, él cita el ideal de la palabra en el capítulo 2 de Génesis, pero el Señor Jesucristo dice también: yo os digo. Y por eso dije, esto es la palabra definitiva de Dios, y dice el Señor Jesucristo: cualquiera que repudie a su mujer, y esto es cualquier varón, y por extensión cualquier persona que repudia a su cónyuge, cualquiera que lo hace, dice, está cometiendo adulterio. La palabra ahí es moikeia. Cualquiera está cometiendo adulterio cuando repudia a su mujer. Pero hay una excepción a ese cualquiera, y doy un ejemplo. En la Biblia podemos leer que el Señor Jesucristo le dice a Adán se lo dijo luego a Eva, las palabras del Señor: de todos los árboles del huerto puedes comer, de todos, pero viene la excepción: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, está la palabra del Señor y está la excepción. El Señor Jesucristo acá dice también parecido: cualquiera que repudie a su mujer. Cualquiera es como que se refiere a cualquier persona en el mundo, sin importar nacionalidad. Cualquiera que repudie a su mujer. Pero dice luego: salvo, hay una excepción, por causa de fornicación. Ya dijimos, no puede ser esa palabra fornicación el pecado de una muchacha antes de la noche de boda, porque eso correspondía a la muerte. Entonces, cuando el Señor utiliza la palabra porneia, fornicación, es una palabra amplia que abarca la prostitución, el incesto, el bestialismo, la homosexualidad, el adulterio, y todas estas y otras prácticas sexuales que la Biblia condena, Levítico por ejemplo, entran dentro de lo que es la palabra fornicación. Entonces, creo que es muy lógico pensar que cuando el Señor Jesús dice: cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, es decir, de los delitos sexuales, salvo por causa de la sexualidad ilícita, dice: cualquiera que repudia comete adulterio, a no ser que sea en base a lo legal, y la causa es solamente